A estas alturas de la historia, nadie en su sano juicio y con un mínimo de conciencia jurídica o política puede discutir que España, como Estado democrático de derecho en el sentido clásico del término, es un Estado fallido. Y lo es porque Sánchez y el PSOE, con tal de mantenerse en el poder y seguir expoliando a millones de asociación bilateral con los separatistas de Puigdemont, por mantenerse en el poder y seguir trincando, ha pactado ceder al Gobierno regional de la Generalidad de Cataluña las competencias completas en materia de inmigración. Y lo va a ejecutar de nuevo, acudiendo al fraude de ley constitucional de presentar una proposición de ley orgánica conjunta de PSOE y Junts, en lugar de elaborar un anteproyecto de ley orgánica a través del Gobierno. ¿Y por qué es un fraude de ley? Acto en fraude de ley es aquel realizado al amparo del texto de una norma que persigue un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él. En este caso, amparándose en que los grupos parlamentarios pueden presentar proposiciones de ley, se busca el judicial, la ley del personal de la Policía Nacional o la ley del régimen del personal de la Guardia Civil. Conde Pumpido y el Tribunal Constitucional pactado por PSOE y Partido Popular, nunca lo vamos a recordar suficientemente, dijeron que este fraude no era tal, demostrando que el Estado democrático de derecho es fallido y que España se ha convertido en un Estado de partidos, donde prima el interés de los partidos al de la nación, el capricho de las casas. A estas alturas de la historia, nadie en su sano juicio y con un mínimo de conciencia jurídica o política puede discutir que España, como Estado democrático de derecho en el sentido clásico del término, es un Estado fallido. Y lo es porque Sánchez y el PSOE, con tal de mantenerse en el poder y seguir expoliando a millones de españoles, esa España que madruga y trabaja, ha decidido rendir la nación al separatismo y a intereses foráneos, algunos públicos y conocidos, otros aún ocultos. Sánchez y el PSOE, con tal de mantenerse en el poder, indultaron ilegalmente a los golpistas del 1 de octubre. Con tal de mantenerse en el poder, aceptaron el chantaje del cobarde y fugado Puigdemont, por esos 7 diputados secesionistas que le votaron la investidura en un pacto ignominioso, rubricado en un sórdido hotel de Bruselas, mediador extranjero mediante. Ciudad donde también PSOE y PP rubricaron con la mediación de un comisario extranjero el asalto al Consejo General del Poder Judicial. El Estado, bien entendido, no es más que un aparato burocrático al servicio de la comunidad nacional, que le da la vida y lo sustenta. España, dice la Constitución, se constituye en un Estado social y democrático de derecho. España como sujeto político previo. En consecuencia, el fin único y exclusivo del Estado es asegurar, con todos los medios a su alcance, la protección y conservación de la nación, su integridad territorial, su identidad y su derecho, que es justicia y es equidad, la vida, la propiedad, la seguridad y la libertad de los españoles. España como sujeto político es también un sujeto de derecho internacional que aparece como patria, como patrimonio de destino dentro de la necesaria comunidad de los pueblos. Los límites y fronteras de la nación son la linde de nuestra comunidad, de sus derechos y garantía de la igualdad. Conocemos hoy que el gobierno de Sánchez, en esa infamante negociación bilateral con los separatistas de Puigdemont, por mantenerse en el poder y seguir trincando, ha pactado ceder al Gobierno regional de la Generalidad de Cataluña las competencias completas en materia de inmigración. Y lo va a ejecutar de nuevo, acudiendo al fraude de ley constitucional de presentar una proposición de ley orgánica conjunta de PSOE y Junts, en lugar de elaborar un anteproyecto de ley orgánica a través del Gobierno. ¿Y por qué es un fraude de ley? Acto en fraude de ley es aquel realizado al amparo del texto de una norma que persigue un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él. En este caso, amparándose en que los grupos parlamentarios pueden presentar proposiciones de ley, se busca eludir todos los resortes, controles y garantías que nuestro derecho durante años ha establecido para asegurar precisamente la protección de los superiores intereses de la nación. Si el Gobierno presentase un anteproyecto, serían preceptivos informes de los ministerios afectados, de la Abogacía del Estado, de Hacienda, ya que el traspaso de competencias va a suponer el traslado forzoso de cientos de funcionarios civiles, Policía Nacional, Guardia Civil, a la Generalidad de Cataluña o a otros lugares de España, del Consejo de Policía, el Consejo de la Guardia Civil, por supuesto el Consejo de Estado, y también el Consejo General del Poder Judicial, ya que el traspaso de la competencia inmigratoria afectará a quienes son los jueces competentes para resolver los recursos contra las denegaciones de residencia, las expulsiones o las sanciones en materia de inmigración.
afectando a la organización judicial, afectando al principio de seguridad jurídica y a la unidad del ordenamiento, que es unidad de la nación. El gobierno, con este fraude masivo a los españoles, incluido a los que han votado socialista, se salta la ley del Consejo de Estado, la ley del Poder Judicial, la ley del personal de la Policía Nacional o la ley del régimen del personal de la Guardia Civil. Conde Pumpido y el Tribunal Constitucional pactado por PSOE y Partido Popular, nunca lo vamos a recordar suficientemente, dijeron que este fraude no era tal, demostrando que el Estado democrático de derecho es fallido y que España se ha convertido en un Estado de partidos, donde prima el interés de los partidos al de la nación, el capricho de las castas a las urgencias del pueblo español. Vuelven al mismo procedimiento con que se aprobó la infame ley de amnistía. Y como en aquellos tiempos le exigimos al PP que use de su mayoría absoluta en el Senado para impedir la aprobación de una ley que rompe la unidad jurídica de la nación, difumina los límites del poder soberano del Estado, afecta gravemente a la seguridad de los españoles al dejar el control en frontera en manos de fuerzas separatistas y en todo caso cuarteando la linde de nuestra comunidad nacional. Y para eso le ofrecemos, por supuesto, a los diputados y senadores de Vox con los que podrá contar para ese conflicto institucional. La materia inmigratoria, el control de las fronteras están vinculados directamente a la seguridad y defensa nacionales. Forman parte del núcleo esencial e inderogable de la soberanía de la nación y por ello, por su propia naturaleza, no son susceptibles de delegación o transferencia a una parte del territorio. Hasta ese Tribunal Constitucional ya lo dijo en la famosa sentencia sobre el segundo Estatuto de Autonomía de Cataluña, aunque ya sabemos que estos tipos, donde dicen Diego, dicen Diego luego. En su consecuencia, no vamos a permitir, no vamos a aceptar ese fraude de ley, vamos a luchar en favor de la protección de nuestras fronteras y de la unidad de España. Hoy mismo presentamos una batería de peticiones en el Congreso y de acciones con los afectados para desenmascarar la farsa. Estamos dispuestos hasta ir al final en el conflicto institucional y le tendemos la mano al Partido Popular. ¿Nos acompañarán esta vez o dirán otra vez, engañando a los españoles, que Bruselas nos va a salvar? Bruselas, por desgracia o por suerte, no nos va a salvar de nada. Los españoles, la nación se defiende, la nación, la libertad, la justicia y la unidad nacional no se regalan, se conquistan.